El sonido de algo rompiéndose quiebra el silencio, seguido por un suspiro, muy malhumorado, de nuestro chico. Despierta de un susto, con poco aliento y la vista más oscura que el fondo de un pozo. De un solo salto, el protagonista se levanta sujetándose la cabeza y ya suelta el grito para saber quién es el gracioso que intenta despacharlo antes de tiempo. Todavía algo aturdido, tantea el vacío y se pregunta en qué agujero decidió meterlo el destino esta vez. Yo pensar que 10 minutos atrás estaba levantando la copa con sus amigos y jurando amistad eterna. La escena era otra, el protagonista relajado en el sofá, bien acompañado por dos chicas, cuando un camarada aparece preguntando si él también cayó en el vicio de ese juego, Gran Jianghu. Ul suelta esa sonrisita de lado y confirma que, desde pequeño, nunca rechazó una buena pelea de artes marciales. El protagonista, que responde al nombre de Lin Ui, se engancha en el tema y explica que un juego que te sumerge así es algo raro de ver. Lo único que lamenta es que el equipo de producción es lento, ya que él limpió el mapa y terminó toda la historia disponible. Los amigos comentan que el casco del juego parece de otro planeta y que la preventa cuesta unos 20 millones. Una cifra que ninguno de ellos vio ni en sueños. Escuchando las quejas, Limui solo truena los dedos, presumiendo a esa sonrisa de quien sabe lo que tiene en el bolsillo. En cuanto truena los dedos, aparece una empleada con una bandeja en la mano, trayendo justamente ese casco espacial y preguntando si el tema era ese lujo de ahí. El grupo se queda boquiabierto, tartamudeando y señalando el aparato como si hubieran visto un fantasma de oro. Uno de ellos recupera el aliento y grita que ese es el modelo de inmersión total que ni siquiera ha llegado a las tiendas todavía. Nuestro chico, con esa cara de quien lo sabe todo, suelta que solo acertaron la mitad de la historia. Ol piensa en sus hermanos pobres, siempre sumergidos en los negocios de la familia y sin tiempo, ni para respirar, mucho menos para divertirse. Como él es el hijo de fuera, el menor que no tiene derecho a un centavo de la herencia, decidió que la mejor profesión del mundo era ser un niño rico, inútil, de primera clase. Sin querer gastar más saliva, el protagonista agarra el casco, corta la charla y avisa que va a iniciar sesión para dar un espectáculo con su nueva técnica secreta. Se encaja el juguete en la cabeza y el aparato ya enciende esa luz roja de ahora se va a poner serio. De repente una voz surge en su mente. Era su hermano avisando que la existencia del protagonista es un riesgo y que por eso desea que se arregle con la vida en otro plano. Uno de los amigos, sin notar la tragedia, señala el brillo del casco y grita que el efecto visual es algo de película. Solo que de la nada, la cabeza del protagonista decide volverse fuegos artificiales y las dos chicas de al lado gritan con el baño de sangre. Ya de vuelta al cuerpo, o a lo que quedó de él. El chico suelta un gemido y concluye que, por lo visto, acaba de tomar el transporte de la transmigración. Se siente el rey de los tontos. Al final, incluso haciéndose el inútil, su hermano encontró la forma de apagar su luz, lo que lo hace pensar si no fue un error suyo dejar el poder de lado. La rabia le sube a la sangre y los ojos del protagonista empiezan a brillar en un tono de rojo que no promete nada bueno para nadie. Ahí viene ese flash de memoria del cuerpo nuevo. Una mujer volviendo rápido para avisar a un viejo que la patrona se fue y el señor lamentando que el niño ya comenzó la vida sin madre. El protagonista pronto entiende la jugada. En esta vida él es Chu Xiu, el segundo de 4 hermanos de la familia Chu. Pero como es hijo de la empleada que ya falleció, vale menos que moneda falsa. El dueño original del cuerpo era un cobarde que intentó apoyarse en su hermano mayor y terminó molestando al segundo de la fila, quien armó una trampa y mandó al pobre a trabajar duro en una mina de carbón. El castigo era de 3 años, pero como la familia decidió elegir quien manda en el lugar, llamaron al protagonista de vuelta, ya que hasta la oveja negra tiene derecho a voto en la sucesión. Y es por ese motivo que se encuentra ahora, sacudiéndose dentro de un carruaje en el camino a casa. Ya en la comodidad del vehículo, encara una espada y murmura el nombre Chujiu para ver si el sonido se acostumbra al oído. Mirando su propio rostro reflejado en el acero de la lámina, siente que ese nombre no es extraño. De repente, se da cuenta de todo y percibe exactamente en qué lío se metió. Recuerda que antes de que el casco explotara, el juego Grand Jianyu iba a lanzar una actualización donde el jefe final era justamente el Lord Demonio Chu Xiu. El guión del personaje dice que el sujeto nació en la familia Chu y pasó por tantas dificultades que decidió mandar todo al diablo y seguir la carrera del mal. La historia termina diciendo que Chu Xiu levanta de las cenizas el culto demoníaco de Kunlun, que estaba enterrado hace unos 1000 años, y con 4 generales de su lado, pone el mundo marcial de cabeza, con un poder que no deja piedra sobre piedra. El protagonista acaricia el filo de la espada,
pensando que su destino es ser una leyenda, pero pronto se pregunta qué tan grande será la caída al final. Le da un toque al metal y recuerda, en cualquier juego, el jefe solo sirve para recibir una paliza del héroe en el último acto, con una sonrisa de quien tiene un plan. Sujeta el arma y se cuestiona si realmente nació con el destino marcado para perder. Con un aire de villano de verdad, decide que va a dar vuelta al tablero. Si en la otra vida fue manso y se convirtió en recuerdo, ahora va a pelear por cada palmo. Y si hay que golpear, él golpea primero. En ese momento, una sirvienta llamada Yoera abre la cortina del carruaje y pregunta si el jefecito necesita algún milagro. El chico recuerda que, mientras el antiguo Chusio comía polvo en la mina, esa de ahí usaba su nombre para hacer travesuras. Acabó con su fama y además incitó a los mineros para que acabaran con el pobre. Con una sonrisa que daría escalofríos a un muerto, responde que no fue nada, solo un cuchillo que decidió besar el suelo. Joer encuentra esa actitud de él algo extraña, pero pronto vuelve al plan y sugiere un atajo por Yuan Bao, diciendo que las carreteras principales son un completo lodazal. El protagonista mira de reojo, recordando que ese tal atajo corta un bosque cerrado, que es la oficina preferida de los bandidos de la región. Ella se acerca más, con esa charla barata de que las caravanas pasan por allá directo y que está cansada y sudada, loca por llegar pronto y darle una mejor atención. Con una mirada de quien atraviesa el alma y una sonrisa amplia, el protagonista se prepara para entrar en su juego. Le da un buen pellizco en la mejilla a la joven, y la pobre se queda helada, sintiendo que su maestro se convirtió en otra persona, mucho más peligrosa. Pero, en un instante vuelve a aparecer un ángel, abre la sonrisa y acepta que la ciudad de Yuanbao es realmente un muy buen camino. Después del susto, él solo hace un gesto para que ella se retire y manda a arreglar el lugar de los siervos como de costumbre. Joer sale del carruaje soltando el aire, creyendo que él no sospechó nada y que ella estaba sufriendo por anticipado. Solo, el protagonista reflexiona que esa insistencia de en cambiar la ruta huele a problemas, pero decide arriesgarse. Al final, hay un regalo esperándolo en ese camino. Aparta la cortina y piensa que su mayor arma en esta nueva vida no es el título de futuro Lord Demonio. El verdadero as bajo la manga es saber de memoria todo lo que sucedió en las dos primeras versiones del juego, lo que lo deja 10 pasos adelante de cualquiera. Según sus cálculos, cayó justo al inicio de la primera fase y todavía faltan unos 20 años para que la situación se ponga seria de verdad en la segunda parte. Además, el protagonista conoce cada chisme y cada tragedia de este mundo en las últimas 2 décadas, desde el gran evento hasta el detalle más simple. El plan es seguro, ese tal Datian Yanyue. El tesoro que la familia Chu más codicia aparecerá en Yuanbao, y el hermano mayor ya mandó a un subordinado a buscarlo. La estrategia es simple. Él le pone la mano al tesoro primero y además usa a los hombres de su hermano para hacer ruido mientras él desaparece con el premio. Al pisar la ciudad, Joel pronto desprecia el lugar, diciendo que es un desierto comparado con Tongzhou y pregunta qué hay de bueno para ver en ese polvo. Nuestro chico solo abre una sonrisita de lado y comenta que la gente de ahí está más ocupada en no morir de hambre que en buscar diversión. Ese es ahí cuando divisa el objetivo, una puertecita con el letrenda de cajas misteriosas Weiji. Piensa, aquí es el plan. Esas cajas llamadas Misang son la fiebre del mundo de Jianshu. Dice la leyenda, hace milenios, una catástrofe borró las sectas de artes marciales del mapa. Lo que quedó de valor fue encerrado en esas cajas de todo tipo, tamaño y material que se pueda imaginar. La regla es clara, cuanto más imponente sea la caja y más energía emane, más pesado es el ítem que está escondido allí dentro. Después de aquel cataclismo, esas cajas brotaron en todas partes, pero como ya nadie sabe fabricar el modelo, cada una que se abre es una menos en el mundo. Reliquia pura. El problema es que no todo lo que brilla es oro. Mucha caja está vacía o llena de baratijas, así que abrir una es lo mismo que apostar. La suerte lo es todo. El protagonista entra en la tienda con ese paso de quién es el dueño del mundo. Va directo al mostrador y pregunta, ¿por qué el movimiento está tan parado? Ya que el tipo es el único que vende las cajas en la ciudad, y el dueño se queja de que en Yuanbao nadie tiene un centavo para arriesgar, incluso si las cajas cuestan muy poco. De repente, el ojo del comerciante brilla con una idea. Cambia el tono de voz y dice que, a diferencia de la plebe, el protagonista tiene cara de quien nada en dinero, y jura que las cajas vinieron directo de las ruinas de Nanman, con precio de amigo. Mientras evalúa el inventario, el chico piensa que necesita una técnica de respeto, ya que a pesar de que la familia Chu tiene sus trucos, el Chuxiu antiguo era tan holgazán que no pasó del reino de refinamiento corporal. El abecedario de las artes marciales comienza en estos 3 niveles de refinar el cuerpo:
donde el sujeto queda con huesos de hierro y fuerza de toro. El 90% de los luchadores no pasan de eso. Por encima de ese nivel, la cosa se pone seria con el reino de condensación de sangre y el Xiantian, que es donde viven los verdaderos expertos. El protagonista saca de su memoria un detalle de oro. Por esta época, un simple siervo de la familia Sun compró una caja común en Yuanbao y tuvo la gran suerte de sacar una técnica suprema que hizo en un maestro con secta propia. Encara esas cajas mediocres en el estante y se pregunta si el destino realmente será generoso con él allí. Mientras tanto, el dueño de la tienda regaña a un joven, diciendo que servir a la familia Li es difícil y que debería dejar de tirar el dinero, ya que el patrón le dio una oportunidad para ser supervisor. El sujeto, un tal Li Jing, responde con esa sonrisita de quien se cree mucho, diciendo que aunque sea supervisor, seguirá siendo solo un mandadero de los Li. Pero, si tiene la suerte de sacar una técnica divina en una de esas cajas, su vida cambiará por completo. Entonces señala una caja dorada y una esfera púrpura, ya sacando la billetera para llevarlas. Solo que en el mismo segundo, la mano del protagonista cae pesada sobre la caja dorada y avisa, como si nada, que se llevará todo el inventario de la tienda. Y Jin se enfurece y se queja con el dueño de la tienda de que él la había pedido primero. Con una mirada de quien está viendo un insecto, nuestro chico encara al sujeto y pregunta si tiene algún problema con el hecho de que él esté comprando todo. Li Xin sube el tono y pregunta si el protagonista cree que puede pasarle por encima, solo porque es un siervo, y ya empieza a ladrar el nombre de la familia, Li, para ver si infunde miedo. El protagonista suelta una risa burlona y taca el tipo y comenta apenas acaba de decir que no quería ser siervo y ya está usando el nombre del patrón para intentar crecerse ante los demás. Mira bien al fondo de los ojos del joven y dice que es un chiste que un simple mandadero crea que el nombre de la familia Lilo va a asustar. En un abrir y cerrar de ojos, dos guardias surgen del suelo y rodean a Li Jing, quien ya empieza a temblar. Los hombres del protagonista no pierden el tiempo, agarran al sujeto y lo arrojan al medio de la calle, como si fuera basura. El chico mira al infeliz caído y piensa que se entregó demasiado fácil. Con esa mente débil, no es sorpresa que se haya convertido en un quinta categoría en el juego y avisa que, en esta ronda, no tendrá oportunidad. Manda a sus hombres a cargar todas las cajas, dejando a Joel sin entender absolutamente nada de ese derroche. Viendo la pérdida, Li Xin siente un nudo en el pecho, como si hubiera perdido el boleto premiado de la lotería. Echando chispas de rabia, se levanta del suelo y grita al viento que esto no se quedará así, jurando venganza de muerte. Ya en el sosiego de la posada, el protagonista se prepara para el espectáculo. Se hace un pequeño corte en el dedo y deja que su sangre bautice la esfera púrpura. En ese mismo momento, la esfera se enciende en un púrpura vibrante y empieza a soltar chispas por todas partes. De allí adentro brota un pergamino de jade verde que vuela directo a su mano. Reconoce al instante la técnica de cuarto nivel de la puerta celestial. Siente la energía de la técnica recorriendo sus venas, algo capaz de crear el puro Qi Shantian y dejar el cuerpo blindado contra cualquier mal. Y finalmente entiende cómo ese tal Li Jing se con un monstruo en la historia original. Una técnica de cuarto nivel es una joya rara en el mundo marcial, el tipo de cosa con la que se puede fundar una secta desde cero y ser una autoridad. Ya las de quinto y sexto nivel son leyendas urbanas, algo que solo los clanes más antiguos y poderosos guardan bajo llave, y las de séptimo para arriba. Esas son las llamadas técnicas divinas que hacen temblar al mundo y que hoy en día desaparecieron del mapa. Si las técnicas de alto nivel ya son difíciles de encontrar, por encima del noveno nivel todavía existen los secretos supremo e inigualable. Mas ese es ahí Javirara mi historia de Ninar, porque ningún maíz consigue practicar. Nuestro chico aprieta el pergamino y abre una sonrisa, pensando que con esa técnica se mantiene en el bolsillo, ya tiene la base para no ser el saco de boxeo en las peleas de la familia Chu. Le da una mirada al resto del inventario y se emociona, pensando que entre tanta caja, todavía puede aparecer algún otro regalo de lujo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Li Jing hace una reverencia profunda a un sujeto echado en la cama, llamándolo séptimo maestro. El tipo es Li Tong, uno de los jefes del comercio de la familia. Li que de inmediato ofrece bebida y promete llamar a una chica para distraer a su aliado. Pero Li Jing ni siquiera quiere saber de fiesta, echando chispas de rabia. Cuenta que fue asaltado en plena luz del día por un sujeto que barrió el suelo con el nombre de la familia Li, dejando a ese Li Tong boquiabierto con tanta audacia. Entonces Li Jing empieza a hablar y entrega el reporte completo de todo lo que pasó en la tienda.
Tong escucha cada detalle en ese silencio de quien está procesando las neuronas para entender la situación. No tarda mucho en explotar, asegurando que ni un perro de la familia le recibe golpes sin devolverlos, y ya manda a rastrear al gracioso, haciendo que Li Xin se deshaga en agradecimientos. Media hora después, llega un subordinado con el informe y avisa que el ladrón es de la familia Chu, lo que hace que Li Tong se desinfle en ese mismo momento. El hombre se lleva la mano a la frente y dice que el problema es más serio, ya que en Tongsu la familia Chu manda a voluntad, mientras que los Li son el eslabón más débil. Avisa que ni su joven maestro se atrevería a esa pelea y manda al muchacho a olvidar el asunto. Con la sangre hirviendo, Li Xing acepta apretando los dientes, pero sus ganas eran otras. Solo que entonces se le ocurre algo a Li Tong y pregunta qué estaría haciendo un heredero de los Chu en ese fin del mundo. Queriendo saber cuál de los hermanos es el maestro esta vez, el subordinado revela que es ese tal Chu Xiu. Al escuchar el nombre, Li Tong suelta una carcajada que resuena en el cuarto y avisa a Li Xing que la cuenta será cobrada con intereses. Li Xing no entiende la alegría, pero el patrón explica que ese Chu Xiu es la oveja negra, un inútil que la familia ni recuerda que existe y que manda menos que el gerente de una bodega pequeña. Todo animado, salta de la cama y convoca a la tropa para darle un saludo al desperdicio del segundo joven mestre, pensando que humillar a un noble será la diversión de la semana. Li Xin se queda con la duda, porque ese cobarde de la fama no encajaba para nada con el sujeto cruel que casi le arranca el alma en la tienda. De vuelta al cuarto, el protagonista ya está con todo, poniendo a funcionar la técnica nueva en su cuerpo. En un movimiento seco, dispara una ráfaga de energía verde que corta el aire, demostrando que el entrenamiento está dando frutos. Encara el pergamino y piensa que, a pesar de que el asunto es profundo, la introducción fue sencilla y el primer nivel ya está en la cuenta. Sujetando una daga, el chico nota que la técnica de lámina es muy directa, con un solo golpe que destruye todo, pero que llegar a la perfección le dará trabajo. Exactamente lo que necesita en este momento. De la nada, la puerta se viene abajo y un infeliz grita preguntando dónde está escondido Chu Xiu, mandándolo a salir para pedir perdón por haberse metido con la familia Li. Enseguida, Li Tong y su banda de subordinados invaden el cuarto rompiendo lo que ven a su paso y gritando el nombre del protagonista. Allá desde lo alto de la escalera, nuestro chico solo observa en ese silencio que precede a la tormenta. Li Jing señala con el dedo y lo delata. Entonces Li Tong ya llega ladrando que el protagonista es un insolente y exige las cajas de vuelta y una disculpa, o la situación se pondrá fea para él. El protagonista baja los escalones con la mayor paz del mundo y con una sonrisita de lado. Pregunta que qué pasa si decide quedarse con las cajas. Mordido por el odio, Li Tong amenaza al chico, avisando que, si no baja el tono, no habrá camino que lo saque vivo de Yuanbao. Con esa burla de siempre, el protagonista repite su frase, preguntándose si realmente creen que tienen el tamaño para cerrarle el paso, y suelta una risita ácida. Esa reacción de quien no le importa nada deja a Li Tong y Li Jing confundidos, sin entender nada. Al segundo siguiente, una presión verde absurda explota del cuerpo del chico, dibujando la silueta de un dragón gigante en el aire. El peso de la energía es tan bruto que los dos se quedan paralizados, con el corazón en la boca de tanto pavor. Con los ojos brillando en un púrpura siniestro, el protagonista avisa que su paciencia termina donde comienza una amenaza, y mirando a la banda, pregunta quién es el siguiente que quiere ir al encuentro del diablo. Mirando por la rendija de la puerta, Yuer entra en pánico al ver que Chu Xiu no está para bromas y ya empezó a despachar gente. El protagonista entonces camina muy despacio en dirección a Li Tong. Empapado en sudor y temblando como una hoja, Li Tong tartamudea, sin creer que el chico tenga el valor de llegar tan lejos. Con un solo paso, nuestro chico hace que el dúo retroceda por puro instinto de supervivencia. Se acerca a Li Tong, quien está tan paralizado que ya ni siquiera puede parpadear. El protagonista agarra al sujeto por el cuello y pregunta de dónde sacó el valor para venir a ladrar a su puerta, llamando al hombre imprudente y otras cosas más. Apoya el filo de la daga en el cuello del gordinflón, quien siente el frío del acero y ya empieza a despedirse de la vida. El hombre se da cuenta de que fue un tonto de marca mayor, olvidando que el chico es sangre del líder Chu y que tocarlo es lo mismo que escupir en la cara de la familia entera. Solo que, en lugar de terminar el trabajo, el protagonista aparta el metal del cuello del infeliz, entrega la daga en la mano de Li Tong y le manda sujetarla con fuerza, dejando al pobre sin entender cuál es el truco. Con una mirada que congela hasta el alma, nuestro chico repite la orden para que empuñe la lámina. Li Tong obedece en automático y el protagonista dice que,
Ya que vino buscando problemas, ahora tiene la oportunidad de oro de dar vuelta al juego y matarlo allí mismo. Perdido y temblando como gelatina, Litón sujeta la arma sin tener la menor idea de qué hacer con ella. El protagonista entonces aprieta la mano del sujeto, forzando la punta de la daga contra su propio cuello, y da el grito mandando al tipo a terminar el trabajo. El acero llega a temblar contra la piel del chico, pero le falta sangre en el ojo a Litón para apuñalar al protagonista. Viendo que el oponente es un cobarde de marca mayor, nuestro chico suelta su mano con el mayor desprecio del mundo. Le da una bofetada bien dada a Litón que humilla al sujeto por haber desperdiciado la oportunidad, diciendo que no sirve ni para sujetar un cuchillo y le manda a recoger los difuntos e irse de su vista. Mientras la banda sale huyendo, Joer se queda allí estática, preguntándose en qué momento ese Chu-Hyu, que ella conocía, se convirtió en este monstruo. Li Shin todavía intenta llamar al séptimo maestro, pero el hombre solo quiere saber de correr, con una cara que mezcla odio y el más puro miedo. Solo que Litón da media ungolta y le da un golpe en la cara a Li Jin, echando toda la culpa sobre el siervo y jurando que cobrará la pérdida, ni aunque el tal tercer joven maestro intente defenderlo. Esa misma noche, nuestro chico ya empieza a mover las piezas para poner el plan en marcha. Uno de los guardias, Gabei, entra en el cuarto con esa cara de duda, queriendo saber por qué el joven maestro lo llamó a esa hora. El protagonista se queda solo observando al sujeto, recordando que llegó a la familia siendo todavía un niño y siempre fue tipo que ni fu ni fa, con un talento bastante mediocre que le tomó 10 años llegar al reino de refinamiento, pero que es de una honestidad envidiable. Le echa en cara que lo mandaron al castigo en las minas y que Gabei fue elegido para ir junto a él, preguntando si el guardia tiene algún rencor por eso. Pero el hombre responde que nunca se creyó digno de servir al segundo joven maestro y que está feliz por la oportunidad. El protagonista comenta que el sujeto lleva más de una década en la casa y sigue siendo el último de la fila, mientras que otros que empezaron con él ya están en la cima, y pregunta si no siente un nudo en la garganta con tanta injusticia. Pero Gabei dice que es algo lento de mente y que lo poco que tiene ya es suficiente. Con la cara seria, nuestro chico suelta que está muy equivocado al final. Hasta un perro que descubre el sabor de la carne buena no quiere saber más de huesos, y con la gente es lo mismo, nadie nunca está satisfecho de verdad. Apoya la mano en el hombro de Gao Bei y avisa que como su tiempo juntos ya es largo, el destino de uno ahora está atado al del otro, sea para subir al podio o para caer en el hoyo, y pregunta si el mensaje quedó claro. Gao Bei asustado suelta un sí, señor rápido. Pero el protagonista mueve la cabeza y dice que no entendió nada. Le explica que el destino es solo el empujón inicial, lo demás es con sudor y lucha, porque nada cae del cielo, para quien nació sin padrino, la única forma de subir en la vida es poniendo el cuello en juego. El guardia se queda allí procesando y concluye que aunque su juicio diga no, esa convicción del maestro le da unas ganas enormes de apostar todas sus fichas, ya que es el único camino para que él deje de ser nadie. Con los puños cerrados y el pecho inflado, Gao Bei se levanta y garantiza que seguirá las órdenes del joven maestro hasta el final. Nuestro chico le entrega una carta y manda al sujeto a ponerse en marcha de inmediato, sin margen para ningún error. Con una sonrisa de dar miedo, el protagonista piensa que ya que Joer decidió jugar a la traición, ahora no puede quejarse si el vuelto viene con intereses de maldad. Un tiempo después, su carruaje ya está sacudiéndose en una carretera en medio del bosque. Allí adentro, Joer pregunta por el paradero de Gabei, y nuestro chico, echado de cualquier forma, responde que mandó al tipo por delante para avisar en la mansión que el dueño de casa está llegando. El viaje sigue en ese ritmo de paz total por el camino de tierra. De repente, el protagonista se sienta y con esa sonrisita que no vale nada, le pregunta a Joer si cree que hay peligro de que aparezca algún bandido para animar el paseo. La joven se asusta y le pide que aleje esa charla, diciendo que nadie es tan loco como para meterse con un heredero de los Chu. Pero él insiste en que los desastres de la naturaleza uno hasta los esquiva, pero lo que el hombre planea, eso sí que te agarra desprevenido. Ella suelta una risita, pensando que es solo una broma, pero en ese mismo momento surge un grito desde afuera ordenando detener todo. El cochero pisa el freno del carruaje, se detiene de golpe, dejando el clima pesado al instante. El protagonista aparta la cortina, con una sonrisa de «no te lo dije», dice que el desastre encargado acaba de tocar a la puerta. Por fuera, el camino está atestado de ladrones armados hasta los dientes, cerrando cualquier salida. El jefe de la banda, un gigantón llamado Lian Laosan, abre el grito ordenando a todos bajar del vehículo sin demora. Uno de los guardias del chico llega con humildad y pregunta qué está pasando,
ya ofreciendo unas monedas de plata para ver si dejan al grupo seguir el viaje. Solo que el bandido suelta una carcajada e avisa que el cuero de ellos vale mucho más que monedas, e ya le pregunta al guardia si quiere morir de frente o de espaldas. En eso, nuestro chico baja del carruaje, suelta su propuesta: si alguien pagó por su cabeza, él supera la oferta y paga el doble para que desaparezcan de su vista. El bandido hasta se sorprende, comentando que el segundo hijo de los Chu tenía fama de ser un cero a la izquierda, pero que tiene sangre fría, solo que como él es hombre de palabra, avisa al protagonista que su viaje a otro mundo ya está agendado. Con esa sonrisa de lado, nuestro chico responde que ya que su dinero no compra su vida, entonces que los bandidos traten de comprar sus propias vidas. Antes de que el sujeto pudiera pestañear, el protagonista arranca a una velocidad de otro mundo, atrapando al tipo desprevenido. El líder de los ladrones apenas logra entender qué está pasando de lo rápido que fue el ataque. Echando chispas de rabia, ese tal Lian Lao San grita que va a partir al protagonista a la mitad de descarga una espada gigante contra él. El golpe viene con todo, con fuerza para moler a cualquiera que esté enfrente. Pero, para sorpresa de todos, nuestro chico bloquea esa lámina inmensa usando solo una daga cualquiera, deteniendo el ataque en el aire. Cueda ese estruendo de metal con metal, el protagonista aguanta el embate sin siquiera hacer un gesto. El bandido entra en shock, sin entender cómo ese joven maestro que no valía un plato de comida logró detener su golpe. Poco después, Lian Lao San intenta un corte lateral, pero el protagonista se agacha con gran agilidad y deja pasar el golpe al aire. Aprovecha la brecha y se lanza al ataque. Su daga brilla con una energía azulada mientras avanza para el knockout. El acero corta el viento, dejando un rastro de luz directo al cuello del bandido. Con un movimiento seco y sin error, la daga del protagonista abre un tajo feo en la garganta del infeliz. Es el fin del camino. Ese tal Lian Lao San cae al suelo, liquidado con un solo golpe. En un último intento, el bandido todavía intenta un ataque, mientras el chico se encoge en el suelo, fingiendo que está muerto de miedo. Viendo la escena, el resto de la banda se muere de risa, llamando al protagonista basura y diciendo que el jefe ni siquiera necesitaba haberse esforzado tanto para luchar. Pero Lian Lao San está furioso, porque aunque parezca que el chico está en pánico, el muchacho esquiva todo y piensa que se no gana a este inútil. Él es quien no vale nada. Explota de odio y grita al protagonista que deje de huir y de la cara. El bandido se va al todo o nada, pero el protagonista solo hace un movimiento de cuerpo y sale ileso. Nuestro chico entonces decide terminar con la broma, envuelve su brazo en un aura verde y se lanza al ataque. En un movimiento certero, intenta clavar la daga en el pecho del tipo, quien gira la cara en el último segundo, pero termina recibiendo un corte en la mejilla para que aprenda. La lámina pasó rozando, el bandido se hiela al darse cuenta de la precisión quirúrgica del ataque. El protagonista todavía logra clavar un corte en el hombro del sujeto, quien siente el daño de inmediato. El gigantón da un paso atrás, empapado en sudor frío y con el corazón en la garganta, procesando que por un pelo no se convirtió en recuerdo, ya que el ataque casi fue fatal. Afirmando el pulso en la daga, el protagonista suelta un suspiro de frustración. Todavía no tiene la técnica perfecta, de lo contrario bandido no habría tenido tiempo ni de persignarse, mucho menos de esquivar. Con el nerviosismo por las nubes, Lian Lao San se da cuenta de que el problema es más serio y grita a toda la banda que se lance de una vez para moler al grupo del protagonista por cansancio. La chusma avanza en un escenario de guerra, gritando y babeando para empezar el trabajo. Pero, antes de que el primer pie se acercara, una voz corta el aire preguntando si alguien allí pidió permiso para empezar el velorio. De la nada, un sujeto alto con una espada que parece un poste surge en medio de la confusión, dejando a los bandidos con los ojos como platos. El tipo se mueve a una velocidad que la vista ni siquiera sigue, envuelto en una aura blanca de quien ya ha comido mucho polvo del camino y salió ganando. Con esa sonrisa de quien encontró un billete de 100 en la basura, ese Tamaku avisa que sintió el olor a buen negocio y también quiere su parte del pastel. Encogida en el carruaje, Joer entra en pánico al ver a otro grupo de ladrones y empieza a sudar frío, preguntándose si la segunda dama decidió enviar al ejército entero para acabar con el protagonista. En un instante, el nuevo grupo rodea al antiguo y el camino se convierte en un tablero de ajedrez, con todos mirándose para ver quién parpadea primero. El protagonista entrecierra los ojos y, por lo visto, ya identificó de lejos quién es el jefe del nuevo grupo. Lian Lao San, echando chichispas de rabia, reconoce al rival y grita que ese pedazo de suelo ya tiene dueño, queriendo saber qué vino a hacer Makuo a su patio. Makuo ni siquiera le presta atención al grito, y el clima entre las dos bandas se va poniendo más agrio que un limón.
Sin gastar saliva, Maku abre la sonrisa y ya descarga la espada gigante en un ataque que nadie esperaba. Lian Laosan todavía logra bloquear el golpe con su propia arma y el ruido del metal chocando hace vibrar el suelo. Solo que el peso de la mano de Maku es otra historia, no solo le arranca la espada de la mano al rival, sino que además se lleva unos dedos de regalo en el proceso, haciendo que el arma vuele lejos. Sujetando el muñón de su mano, el bruto retrocede aullando de dolor, mientras sus secuaces se quedan allí paralizados, viendo a su jefe ser despedazado sin entender nada. Viendo que la situación está perdida, el espantapájaros grita que un hombre vivo no pelea en desventaja y ordena a la ruma de ladrones huir lo más rápido posible. Con la cara toda retorcida de odio y sufrimiento, da la vuelta para huir, pero Maku no es de los que deja un trabajo a medias. Antes del primer paso de la huida, Maku alcanza al sujeto y con un corte seco, hace que la cabeza de Lian Laosan pierda el contacto con el cuerpo. El cuerpo del líder cae sin vida y el resto de la banda se convierte en estatua de sal, muriendo de miedo de ser los siguientes en la fila. El protagonista se acerca con la mayor calma del mundo y agradece la gentileza, pero el bandido de inmediato pregunta si no tiene miedo de recibir una puñalada por la espalda ahora. Es ahí cuando Gao Bei llega sin aliento, soltando un suspiro de alivio por no haberse perdido el espectáculo, y confirma que ese de allí es el Jefe Ma, el contacto que el protagonista le mandó a buscar. Con esa sonrisa de maestro, nuestro chico explica que Maku es un veterano. Como leyó la carta, ya sabe que el beneficio es mayor si él se queda vivo. Matarlo le da monedas de plata, pero dejarlo vivo le da el mineral refinado prometido, suficiente para armar a su banda hasta los dientes. Lanza la pregunta al aire sobre cuál es la elección lógica, dejando a Maku allí, pensando sobre esa propuesta que es una delicia. El protagonista habla claro y explica que la segunda dama es venenosa y no le iba a dar tregua. En cuanto Yoer dio la idea del atajo, él sospechó la emboscada y decidió que el tiro le saliera por la culata. Remata con una sonrisa irónica: si ella puede gastar para eliminarlo, él también puede gastar para contratar seguridad de lujo, dejando incluso a Gabei boquiabierto. Makuo todavía desconfía, preguntando si no es una mentira, ya que el mineral es el tesoro de los Chu. Pero el protagonista responde que si su propia familia quiere verlo en el ataúd, él no tiene motivo alguno para ahorrar lo que es de ellos. Nuestro chico le entrega el papel a Makuo e avisa, con eso, podrá retirar un lote de mineral a precio de regalo, y que la decisión de hacerse rico o no es del ladrón. El bandido se queja sobre el drama de familia rica, pero admite que el muchacho es directo. Satisfecho con el trato, Makuo suelta una carcajada y avisa que si necesita otro servicio, solo tiene que llamar, porque para matar él es rápido y además hace precio de amigo. Mientras la banda se va haciendo fiesta, el protagonista piensa que el sujeto viene de un linaje de bandidos con tradición en la lucha, y que Gao Bei tuvo suerte de encontrar a un pez gordo como ese. Al mismo tiempo, se da cuenta de que Makuo es una leyenda de los caminos y se queda impresionado de que su guardia algo lento haya logrado cerrar el trato. Dentro del carruaje, Yoer es puro temblor, sin entender cómo el plan perfecto se convirtió en este desastre, con el protagonista luchando como un demonio y la segunda oleada de bandidos sirviéndole café. Es en ese momento que el protagonista aparta la cortina y entra en el rincón donde ella está intentando esconderse. Con la voz desapareciendo, se encoge toda y pregunta si los bandidos ya se fueron al quinto infierno. La chica está blanca como el papel y ni siquiera puede mirar al joven maestro a los ojos, esperando que la suerte todavía esté de su lado. Gal se acerca, le levanta la barbilla y le pregunta con una sonrisa que congela la espalda si está muy triste, porque él no se fue al cementerio. Pero la joven se hace la tonta y dice que está feliz de la vida. El protagonista ni siquiera le presta atención a actuación, manteniendo esa mirada de quien ya sabe el final de la historia y una sonrisa que promete lo peor. Perdiendo la paciencia, la agarra del cuello con fuerza, desesperada y sin aire. Ella suelta la verdad y confiesa que la segunda dama pagó 10,000 monedas de plata para que él no volviera a casa. Hoy le suelta el cuello, comentando con un odio frío que 10,000 monedas es mucho dinero y que su madrastra debe tener mucha prisa por verlo bajo tierra. Recuperando el aliento, la joven entrega el esquema. La segunda dama cree que él estorba los planes del primer hijo y, como ella está aliada con el cuarto hijo, quiere limpiar el camino de cualquier obstáculo. El mapa de la familia Chu aparece allí. La madrastra y su hijo, Chu Sheng, la tercera esposa y su hijo Chu Shang, la fallecida primera dueña de la casa, y por último, el protagonista, el segundo de la fila. No recuerda que, siendo hijo de una concubina y sin prestigio, decidió apoyarse en el primogénito Chu Kai, pensando que era la apuesta más segura para no morir de hambre.
Solo que la gratitud fue tal en cuanto se alió, la patrona y Chukai le dieron la espalda y ni siquiera movieron un dedo cuando el tercer hermano la trampa que lo mandó a la mina. El protagonista reflexiona que el Chuji de antes era un pobre diablo sin nada, por eso se rindió, pero ahora, con alma nueva y sabiéndolo todo, peleará por la herencia solo para usar la caja fuerte de la familia y potenciar su entrenamiento. Con esa sonrisa de quien ya ganó el juego, piensa, sabiendo lo que viene y con la fuerza de los Chu en la mano, ya nadie detendrá su progreso. En el suelo del carruaje, Joer suplica por su vida y nuestro chico calma a la joven, diciéndole que se quede tranquila, porque él no es de matar mujeres. Ella suelta un suspiro de alivio e incluso deja caer una lágrima, pensando que sus palabras eran serias y que el peligro pasó. Solo que, con una sonrisa de dar escalofríos, el protagonista le rompe el cuello a Joer de un solo golpe, dejándola allí mismo, con los ojos perdidos en la nada. Arroja su cuerpo a un lado y avisa que solo estaba bromeando, preguntándose cómo fue tan tonta de creerle después de haber intentado ser espía contra el dueño de su propia vida. 7 días de polvo después, el escenario vuelve a ser la mansión de la familia Chu, allá por las tierras de Tomso. La ciudad es todo un espectáculo, muy imponente, con un portón de entrada que hace que cualquiera se sienta pequeño. Allí adentro manda la segunda dama, hija de un maestro de artes marciales y mala de verdad. Fue solo después de casarse con ella, hace unos 20 años, que el viejo Chu se estableció de vez en la región. La madrastra ya está en la puerta esperando al protagonista, con una cara de pocos amigos que le daría envidia a un verdugo. Ni siquiera le da los buenos días, de inmediato pregunta por el paradero de Joer, la sirvienta que ella mandó de regalo. El protagonista suelta esa burla de ley y dice que la chica era muy frágil. Él terminó jugando con ella hasta que el juguete se rompió y todavía tiene el descaro de preguntar si no tiene otra para prestarle. Por dentro, la mujer está hecha de puro veneno, preguntándose si el plan de los bandidos se filtró y notando que el muchacho se convirtió en otro un año atrás. No tenía valor ni para mirarla a la cara. Tragándose el orgullo, le ordena entrar de una vez, avisando que su padre y todo el grupo ya están listos. Nuestro chico desfila hasta el salón principal y saluda a su padre, a sus tíos y a las 3 damas de la casa. En el trono, el patriarca Chu Zongguang pregunta si su hijo decidió aparecer y el protagonista recuerda que el viejo levantó ese imperio de la nada, dejando atrás incluso a la familia Li, que estaba allí desde tiempos inmemoriales. El líder de los Chu es el tipo que infunde respeto solo con respirar, con una mirada que parece que siempre está leyendo tus pecados. El protagonista sabe que a su padre no le importan los herederos, su negocio es solo el entrenamiento marcial, pero el pobre está estancado en el mismo nivel desde hace 2 décadas y no avanza. Chu Zongwan se aclara la garganta y suelta el decreto. Como la casa está en orden y los muchachos ya son hombres, llegó la hora de elegir quién se sentará en la silla del jefe. La primera dama ya salta al frente, diciendo que no hay nada que elegir, que Chu Kai es el mayor, el más fuerte y por eso, el dueño de la pelota. Pero la segunda dama refuta de inmediato, recordando que allí no es un palacio para seguir linajes y que quien tiene la última palabra es el maestro, lanzando además la presión sobre la tercera dama. La tercera dama, con esa sonrisita de quien no quiere nada, dice que es solo una pobre mujer que no entiende de política y que lo que su esposo decida está decidido. El viejo corta la charla y presenta el plan. Cada hijo ya se encarga de una parte del negocio, así que tienen un año para demostrar resultados. Quien obtenga más ganancias será el heredero, y punto final. Las patronas solo asienten con la cabeza, porque nadie allí es tan loco como para oponerse al patriarca. El protagonista se queda observando a los ancianos y se da cuenta de que su título es solo de adorno, ya que nadie tiene el valor de decir una palabra contra el líder. También estudia a la primera dama y a Chukai, notando que su arrogancia es su mayor error, porque su padre detesta ese tipo de soberbia. La pareja se cree lo máximo, lo que los convierte en el blanco más fácil del mundo en esta disputa. En cambio, la tercera dama es muy astuta, finge que no le importa para ganarse la confianza del viejo, quien por cierto adora al pequeño Chu Shang. Pero lo que al protagonista le parece más extraño es su propio padre, que parece estar haciendo este teatro de sucesión sin las más mínimas ganas de ver el final. Continúa allí analizando cada gesto, sintiendo que hay algo raro en esa indiferencia de su padre. La primera dama ya hace sus cuentas. Como el protagonista está en su equipo, basta que él diga que no está de acuerdo para detener el juego y no dejar que el cuarto hijo gane. Solo que, para sorpresa de todos, nuestro chico hace una reverencia y dice que su padre es un genio y que él apoya totalmente el plan.
Con una sonrisa de quien sabe lo que hace, acepta todo y deja a todos sus parientes con cara de confusión. Shukai se enfurece y le grita al protagonista, preguntándole si bebió, si quiere que le repita la pregunta. El protagonista solo responde que está siendo un buen hijo y que su hermano mayor todavía no manda en nada, y que si mandara, la familia estaría acabada. El primogénito y su madre se quedan sin palabras ante la audacia del joven, que ahora encara a todos con la frente en alto. El protagonista entonces se dirige a su padre y le pide que, ya que el juego comenzó, él quiere una mejor parte del pastel, porque esa mina de nada no sirve ni para los gastos y sería injusto que compitiera con las manos vacías. El líder mira a su hijo con otros ojos, dándose cuenta de que hasta el inútil de la casa decidió mostrar las garras. Las tres esposas entran en shock, comprendiendo que el protagonista no está allí para ser ayudante de nadie, sino para ganar el trofeo. El mayordomo Liu decide entrometerse y dice que la mina ya es suficiente y que el segundo joven maestro debería quedarse callado en su rincón. Nuestro chico ignora a su padre por un segundo y llama al mayordomo para que se acerque, como si fuera a contarle un secreto. El sujeto, muy engreído, dice que puede oír muy bien desde donde está, sin necesidad de acercarse a gente insignificante. Sin aviso ni ceremonia, el protagonista se lanza y le propina un golpe de película en la cara al mayordomo, dejando el salón en un silencio de velorio. El golpe es tan violento que el hombre sale volando hacia atrás y cae todo desarticulado. Y no se detuvo ahí. El protagonista además le da una patada al infeliz caído, solo para asegurar que el mensaje fue entregado. El público se queda con la boca abierta, sin creer que el chico cobarde se convirtió en este bruto de un momento a otro. La segunda dama se pregunta si el protagonista finalmente perdió el juicio por completo para hacer ese papelón frente a todos. El patriarca salta del trono furioso y le grita a su hijo que se detenga con esa locura, preguntándole si el respeto por su padre se fue a la basura. El protagonista pide calma y dice que solo perdió a los estribos porque un siervo no tiene por qué opinar en una conversación de patrones, y que si la casa se convirtió en este desorden en un año, la culpa es de su padre por ser demasiado blando. Se acerca al mayordomo y avisa que si una basura así trabajara en su mina, ya se habría convertido en abono, y que si su padre es dulce, él es puro fuego. El viejo reflexiona que, por más que su hijo se haya pasado de la raya, tiene razón el mayordomo. Por ser pariente de la primera dama, se creía el dueño del lugar porque el patrón estaba en retiro. Termina la confusión ordenándole al protagonista que baje el tono y, como castigo, le manda pagar 3 meses de salario al mayordomo para que se arregle los dientes. El joven acepta la multa, pero insiste en que su padre no puede dejarlo solo con las migajas de la mina. De lo contrario, la disputa por la herencia está arreglada. El patriarca piensa que, aunque no quiera al protagonista al mando, no puede actuar de forma injusta frente a toda la familia. La primera dama todavía intenta quejarse por el mayordomo, pero el líder le corta las alas en el acto. Da el veredicto. El asunto se terminó. En cuanto a la caravana de lujo de Reino Yan llegue, quien asume el mando de todo es el protagonista. Nuestro chico agradece a su padre con esa reverencia de respeto, sabiendo ya que la nueva oportunidad es el escalón que faltaba. Con una mirada de puro desprecio, el protagonista piensa que la primera dama y Chukai son dos tontos. Ella no tiene sentido común y él, siendo el mayor, sigue peleando con los menores. Un inútil de marca mayor. El patriarca pone fin a la función, despacha a todos y avisa que la reunión terminó y que la decisión está tomada. Al salir, la segunda dama comenta que pensaba que el problema era la primera dama de Chukai, pero se dio cuenta de que nuestro chico se convirtió en un tiburón peligroso en cuestión de un año. Baja por el pasillo todavía un poco aturdida, sin creer que el protagonista cambió por completo de esta manera. Su hijo, Chong, llega, preguntando por qué el protagonista sigue respirando si ella había encargado el ataúd, pero ella admite que subestimó al muchacho y no imaginaba que el castigo en la mina crearía a este monstruo. Tranquiliza al heredero diciéndole que no se preocupe. El protagonista fue un loco al dar ese espectáculo frente a su padre y la familia era aún demente al mando. Pero el hijo ya da la idea de sabotear la caravana de nuestro chico. Con una sonrisa de quien tiene las cartas en la mano, ella siente y garantiza que pagó una fortuna por ese equipo y que nuestro protagonista no logrará mandar ni en su propia nariz allí dentro. Enseguida, el protagonista y Gao Bei van a la farmacia de la familia, donde los siervos están trabajando duro cargando hierbas por todas partes. Gao Bei pregunta si, según la antigua costumbre, el hermano mayor es quien entregará el kit de cultivo, pero el protagonista avisa que la música cambió y que él mismo ajustará el tono. Un gerente gordito, ese tal Joe,
Lo recibe con un susto y pregunta qué quiere el segundo joven maestro allí, ya que nunca se había presentado. Gao Bei explica que vinieron a buscar lo que les corresponde. El hombre suelta una carcajada y pregunta si es una broma, porque todo el inventario va para el primogénito y no sirve de nada quejarse en su mostrador. El protagonista clava la mirada en el sujeto y pregunta quién dio la orden de entregar lo que es suyo a su hermano, pero el gerente le manda a quejarse con Chu Kai y a no molestar. Con un odio que brilla en sus ojos en tono de sangre, nuestro chico suelta un muy bien que hace que el aire se enfríe. De la nada aparece un gerente mayor y le da un fuerte golpe en la oreja al gordito, quien cae al suelo en ese mismo instante. El viejo le grita a su subordinado, preguntándole si olvidó quién manda y quién obedece para hablarle de esa manera al segundo joven maestro, dejando al gordito sin saber a dónde ir. El veterano le ordena al otro que se muerda la lengua y avisa que allí él no tiene voz alguna. Luego se dirige al protagonista, pide disculpas por los malos modos y garantiza que el material está separado, incluyendo una píldora de primera para condensar la sangre. El protagonista solo advierte que no quiere ver un segundo error. En cuanto el protagonista, Gao Bei dobla la esquina, el gerente suelta el aire, aliviado por estar todavía entero. El gordito se levanta del suelo preguntando por qué recibió el golpe y por qué tanto miedo al segundo hijo. El jefe explica que le salvó la piel, ya que el protagonista acaba de destrozar al mayordomo Liu a base de golpes. El sujeto se queda en shock, pero el viejo le ordena tratar al protagonista con más respeto que a cualquier otro, porque ese de allí ya no es el bufón de la corte. Nuestro chico sigue su camino con esa sonrisa de confianza, viendo que el miedo está empezando a abrirle puertas. En casa, Gabei se deshace en elogios por la postura que el protagonista tuvo en la farmacia, pero el joven lo corrige. El gerente no fue educado, lo que mostró fue temor. Suelta su máxima: si no eres lo suficientemente bueno para ser respetado, trata de ser lo suficientemente malo para ser temido. Gao Bei se queda con cara de no entender nada. El protagonista se burla, diciendo que es por esa lentitud que nunca pasó de ser un simple guardia. Luego, le ordena clavar unos postes en el patio para que él los destroce con la lámina. El siervo vuela a cumplir la orden. Solo, el protagonista reflexiona que las artes marciales requieren talento de suerte, pero como él es promedio, el negocio es enfocarse en el esfuerzo y tomar la oportunidad a la fuerza. Revisa lo que trajo de la farmacia y aprueba. El viejo le entregó mucho más que su cuota, con 30 paquetes de polvo de que 10 píldoras de sangre de las buenas. El protagonista sabe que ese polvo es lo que falta para dar ese impulso a la musculatura, ayudar en su técnica especial. Empieza a meditar y siente cómo el entrenamiento taísta es equilibrado, generando una energía que hace que lo demás parezca un juego de niños. Al día siguiente, sigue firme la concentración, enfocado en subir de nivel. Después de pasar la noche en vela entrenando, siente que los caminos de la energía se abrieron y que ahora tiene el ki verdadero. Ahora el siguiente paso es afilar su técnica. Frente a los postes, nota que su técnica dragón verde en la manga está solo en el dibujo. Le falta el alma al golpe y por eso necesita repetir lo básico hasta cansarse. Saca su arma, sabiendo que para ser un maestro hay que repetir el mismo movimiento 1000 veces si es necesario. Entonces el protagonista empieza su danza, moviéndose como un rayo y golpeando con el acero los postes sin piedad. La vista apenas lo sigue de lo rápido que ataca, enfocándose en cada detalle del balanceo de la lámina. El entrenamiento es tan bruto que un pedazo de madera vuela lejos, cortado perfectamente por la fuerza del impacto. En eso, Gabei llega con el chisme fresco. Los gerentes de la nueva caravana son todos peones de la segunda dama y ya prometieron hacerle la vida imposible al protagonista. El protagonista pregunta si el plan es secreto. Gao Bei confirma que hasta los pájaros lo saben, porque la gente de la madrastra lo está difundiendo a todo el mundo. Con una sonrisa de villano, piensa que ese dúo de madre e hijo se está buscando problemas. Para él, la gente que no obedece a la gente muerta es exactamente lo mismo. Se gira y suelta la bomba a Gao Bei. Le ordena al guardia prepararse para encontrarse con el líder bandido Ma Kuo a la mañana siguiente allá en la montaña Yanqi. Viendo que el siervo está casi desmayándose de miedo, el protagonista se ríe y pregunta cuál es el drama, ya que los bandidos no muerden y garantiza que el sujeto será su mejor socio. El protagonista llega al refugio y le pide a Ma Kuo que retire a su gente para que hablen de hombre a hombre. Pero el jefe dice que allí no hay secretos con sus muchachos. Nuestro chico va directo a la yugular. Dice que quiere hablar con quien realmente manda a Ma Kuo, porque sabe que él no es cualquier ladrón común, pero el hombre se ríe y lo desafía a probarlo. Sin rodeos, el protagonista habla claro,
Dice que ellos son los gigantes Kou, los que quedaron de aquella famosa banda del norte, dejando a los bandidos con la boca abierta. De un salto, los subordinados se lanzan sobre el protagonista con el acero en la mano, rompiendo incluso la mesa en su agitación. Solo que nuestro protagonista es más escurridizo que el jabón, esquiva todo e inmoviliza a Makuo con la lámina apoyada en su garganta. Le ordena a Makuo calmar los ánimos, explicando que si quisiera hacerles daño ya habría puesto precio a la cabeza de todos. El jefe, sorprendido, pregunta cómo el muchacho descubrió el secreto de Estado. El protagonista solo piensa que el guión del juego no falla. Recuerda que hace 30 años, los 36 gigantes pusieron al norte a correr e incluso desafiaron al Imperio Yan. Recuerda que el Imperio tuvo que llamar a las grandes sectas para encargarse del grupo, matando a casi todos y dispersando al resto por el mundo. Por lo que recordaba la historia, el rumor era certero. Los últimos Gigantkos se habían escondido justamente allí en el condado de Wei. De vuelta al presente, el protagonista pone las cartas sobre la mesa. Dice que sabe dónde se esconde su gran jefe, el rey celestial Pan Hu, y pregunta si ese secreto vale el precio de la sociedad. Makuo se queda boquiabierto y quiere saber si no está mintiendo, pero nuestro chico garantiza que lo verá con sus propios ojos cuando esté frente a frente con el jefe, y que él no es tan loco como para mentir en un momento. Así, convencido, Makuo acepta el trato y avisa que el hombre está en la montaña Beiyuan sin perder tiempo. La tropa se pone en camino. 5 días de marcha después, divisan la fortaleza en Beiyuan, el cuartel general escondido del grupo. Makuo explica que el lugar fue levantado con todo el cuidado para que nadie hablara de más, y le pide al protagonista esperar un poco mientras él hace las presentaciones. Pronto Makuo vuelve con un sujeto que parece un armario. Ese tal Jefe Ambao es guardaespaldas del líder. El bruto ya llega preguntando si el muchacho es quien dice saber el paradero del maestro. El protagonista lo confirma y de reojo nota que Ambao está en la cima del reino de la condensación de sangre. El tipo es un tanque de guerra comparado con él. Ambao va directo al punto, le ordena dejar la charla y decir de una vez lo que quiere, pero advierte que si el pedido es muy alto, resolverá la cuenta a golpes. El protagonista dice que la información es un regalo de cuidado y revela que Pang Hu fue derrotado por la dinastía Yan y se está recuperando en la montaña Huangshan, allá en el este, dejando a Ambao sorprendido. Además le da la pista a Ambao para que envíen a revisar una señal secreta en el Valle Duangu. Por dentro, el protagonista agradece al cielo por haber memorizado cada detalle del juego original. Ahora que creyó, Ambao pregunta cuál es la factura, y nuestro chico, con esa sonrisa de villano, dice que solo necesita un pequeño favor del jefe Am para quedar a mano. Ambao le ofrece un asiento y dice que mandará a confirmar el chisme. Si es real, se convertirá en su deudor, pero quiere saber pronto qué trama el protagonista. El joven responde con otra pregunta. ¿Qué hará Ambao cuando encuentre al patrón? El jefe responde lo obvio, reunirá a la gente de la fortaleza y partirá para encontrar al líder. El protagonista no está de acuerdo de inmediato. Explica que Pan Hu está en modo recuperación y que llevar a un grupo de gente allá solo atraerá las miradas de la dinastía Yan. Lo ideal es acumular dinero y recursos para cuando el maestro esté listo para el combate. Ambao dice que decidirá eso después, pero insiste en el precio, entonces el protagonista suelta la bomba. Quiere una sociedad para hacerse ricos juntos. El ojo del jefe brilla al instante con una sonrisa de interés. Le pide a nuestro chico que explique cómo funcionará ese esquema. El protagonista explica el escenario. Los bandidos de Yankee asaltan tanto que las caravanas desaparecieron o gastan todo en escolta, lo que termina con la ganancia de los propios ladrones. Ambao está de acuerdo y pregunta, ¿cuál es el truco? La propuesta es audaz, ya que no hay ley, ellos crean su propia ley. Ofrecen escolta garantizada para quien pague el peaje. Todos ganan y nadie muere. Ambao recuerda que eso lo convertirá en el blanco de todos los demás bandidos de la montaña. El protagonista tranquiliza al bruto. Dice que los otros bandidos son solo unos muertos de hambre y que Ambao, que ya fue un maestro Xiantian, los aplasta con un solo pie, sin contar que la familia Chu dará un pequeño empujón. En su pensamiento, el protagonista se sorprende. No sabía que Ambao ya había sido nivel Xiantian y se da cuenta de que subestimó el poder del tipo. Ambao pregunta qué quiere el hijito de Pa cambio de esta consultoría. El protagonista pide 2 cosas: paso libre para su caravana y ayuda para eliminar a un enemigo. El jefe acepta el paso libre, pero niega el asesinato, diciendo que el dato del paradero del líder no vale que se convierta en matador a sueldo. El protagonista responde diciendo que tiene más que ofrecer: información privilegiada sobre las rutas de las caravanas. Ambao admite que la charla es buena
El protagonista cierra el trato diciendo que ya enviará los datos de una caravana de la familia Chu como cortesía de inauguración. Con una sonrisa de oreja a oreja, el jefe acepta el pacto pensando que lleva las de ganar. Pero el protagonista, con una cara fría, piensa para sí mismo, esa es la caravana de la familia Chu, no la suya. El plano de quemar a los demás está a toda marcha. Ambao suelta una risita, comentando que esos herederos de familia rica son más crueles que muchos bandidos, ya que no perdonan ni a su propia sangre. Es ella el acuerdo definitivamente. El joven se despide diciendo que el placer fue yo y que las coordenadas llegarán vía paloma mensajera. De vuelta al Sechi de los Chu, la situación está tensa, mercancía por todas partes y supervisores gritando para agilizar la partida. Pero de la nada, el protagonista y Gabei llegan imponiéndose y él pregunta a gritos quién dio la orden de que el carruaje avanzara. Un sujeto llamado Zhang Quan, el gerente de la caravana, se acerca muy ceremonioso. El protagonista pregunta quién es el que manda en ese lugar ahora. El gerente suelta esa sonrisa falsa y dice que es el segundo joven maestro. Pero el protagonista ya lo acorrala preguntando quién autorizó la salida sin que él viera las ganancias o la carga. Zhang Quan pide disculpas con esa cara de lo hice porque no estabas, pero jura que todo está en orden y que pone su cuello en juego si algo sale mal. El protagonista se acerca al tipo y suelta ese elogio irónico, diciendo que hizo un trabajo hermoso y que espera que no se arrepienta. El gerente garantiza que servir a los Chu es su vida. Por dentro, el gerente se está riendo. Ya hizo esta ruta 1000 veces y piensa que el protagonista es solo un muchacho queriendo llamar la atención. Nuestro chico se aleja y con una sonrisita de lado, solo desea buena suerte al pobre hombre. En cuanto el polvo de la caravana se levanta, el protagonista se gira hacia Gabei y le ordena pasar el horario y la ruta a Amba y su grupo. La caravana sigue su viaje, entrando en una parte del camino donde la vegetación, esa el sol, no llega. Uno de los ayudantes le pregunta a Zhang Quan si no tiene miedo de la furia del segundo joven maestro. El gerente, todo confiado, dice que la familia Chu tiene reglas y, como ellos están limpios, el protagonista ni siquiera puede tocarlos. Luego avisa a todos, si aparece un bandido, dejen todo y corran, porque la mercancía se recupera, pero la vida no. Solo que, al entrar en la penumbra del bosque, una voz surgida de las sombras avisa que no necesitan huir, porque pueden dormir una siesta eterna allí mismo. Zhang Quan se hiela de pies a cabeza al ver a los bandidos y grita a todos que escapen. El gerente entra en una desesperación total, gritando como si no hubiera un mañana. Sin mirar atrás, todo el grupo, Zhang Quan incluido, abandona las carretas y se lanza al bosque para intentar escapar. Viendo todo desde lejos, Gabei pregunta si el plan era ese realmente. El protagonista lo confirma con un brillo en la mirada. Ahora su querido hermano tendrá que explicar la desaparición de la carga. Pero la huida de Zhang Quan dura poco. Maku y sus hombres aparecen frente a él, preguntando con esa burla a dónde piensa que va con tanta prisa. El gerente comprende que la emboscada fue armada. Maku lo confirma, dice que el segundo joven maestro envió un abrazo y desea un excelente y viaje final. Zhang Quan se da cuenta de todo. El protagonista sacrificó su propia caravana solo para acabar con él. En su desesperación, solo logra soltar un grito de Fno antes de que Maku descargue su lámina gigante. El acero viene con todo hacia el gerente, quien ve llegar la muerte con los ojos desorbitados por el puro terror. Con el difunto del gerente todavía enfriándose, Maku hace una señal a sus hombres para que rasguen las lonas y revisen el regalo que nuestro chico envió al grupo. Mientras tanto, en la mansión Chu, el clima se amarga definitivamente. La alarma de emergencia suena y todo el mundo corre al salón, porque la noticia del robo de la caravana cayó como una bomba. En el camino, Chu Shenko a su madre pregunta si el protagonista no tiene algo que ver en este ataque, ya que él y el fallecido gerente intercambiaron palabras tensas antes de la partida, pero la segunda dama lo descarta de inmediato, pensando que el muchacho no tendría el valor ni los contactos para contratar a la élite de los bandidos de Yankyu. Ella sigue firme en su posición, subestimando al hijastro y pensando que un año en las minas no le daría la inteligencia para orquestar un golpe de maestro de ese tamaño. Entra al salón, el ambiente es pesado, el patriarca tiene esa cara de quien mandará a alguien al paredón en cualquier momento. Los sobrevivientes llegan con la cabeza baja y cuentan la tragedia, dicen que fue una masacre y que los bandidos no dejaron piedra sobre piedra. El patriarca, ya sin paciencia, decide terminar con el asunto, avisa que se encerrará para meditar el retiro. Pero el protagonista da un paso al frente e interrumpe al viejo. Se ofrece como voluntario para liderar el siguiente envío de mercancía por la misma ruta peligrosa, argumentando que la caravana no tiene moral y necesita a un líder de verdad.
Su padre lo regaña, diciendo que no tiene la experiencia para eso, que liderar una caravana es buscar la muerte y que ningún heredero directo de la familia se rebaja a ese servicio manual. Pero nuestro chico insiste, dice que la farmacia no puede detenerse y que como un Chu, tiene el deber de dar la cara y devolver la confianza a los hombres, pidiendo la bendición de su padre. Aunque con dudas, el líder termina cediendo, pero deja la advertencia, si algo sale mal, la culpa es suya. El protagonista agradece con esa sonrisa enigmática. La primera dama mira la escena con asco, pensando que el protagonista se volvió loco por completo al aceptar una misión suicida como esa. Esa noche, el ambiente en el lugar de los siervos es de velorio. Los siervos que volvieron vivos están siendo atacados por los chismes en miradas de desprecio de los demás empleados. Uno de ellos se desahoga, diciendo que la vergüenza es demasiado grande, perdieron la carga, a sus amigos el honor, y ahora son el hazmerreír de la mansión. El sentimiento de derrota es general, con los sobrevivientes sintiéndose como basura. Es ahí cuando el protagonista aparece entre ellos y da la orden. Fue todo el mundo de pie listo, partimos para el reino de Yan ahora mismo. Dejando al grupo en shock, dos graciosos empiezan a quejarse, diciendo que necesitan tiempo para sanar el trauma y planear una estrategia. El protagonista solo piensa en cuánto permitió su padre que esa gente se volviera perezosa e insolente. Le explota y habla claro, llamando a los tipos cobardes y recordando que, mientras sus compañeros morían, ellos no recibieron ni un rasguño. El silencio se vuelve ensordecedor, los hombres bajan la cabeza, rindiéndose ante la furia del joven maestro. El protagonista continúa, el regaño recuerda que ellos ganan muy bien y si tienen miedo de morir, hay una fila de gente queriendo su salario y llama a Gabei. Le ordena al siervo ir al sector de los trabajadores pesados y ofrecer la vacante a quien tenga valor, prometiendo 10 tiles de base y la mitad de la ganancia, como bono. Cuando el dinero entra en la conversación, los tipos cambian de idea al instante, suplicando quedarse. El protagonista avisa que la oportunidad es ahora. Quien quiera fortuna, que lo siga. Entran al bosque y nuestro protagonista es rodeado por un grupo de bandidos liderados por Feng Yidao, uno de los brazos derechos de Ambao, quien ya llega gritando que dejen todo y se preparen para el ataque. La caravana entra en pánico de nuevo, con los hombres arrepintiéndose del momento en que decidieron salir de la cama, pensando que el fin llegó, pero nuestro protagonista, con esa sonrisita de quien tiene el guión en la mano, piensa, finalmente, comenzó el espectáculo.